muchísimas gracias, Manuel, por invitarme a esta charla inaugural de la maestría en Cultura y Drogas de la Universidad de Caldas, de Colombia. Solo una pequeña aclaración. Yo estoy haciendo investigación de estos temas por lado, o sea, por una, digamos, un proyecto de investigación apoyado por CONACYT, por la, digámoslo así, por la instancia gubernamental que nos apoya en esto para la investigación sobre los hongos con psilocibina desde perspectivas multidisciplinarias, más no por parte de la UNAM exactamente. Entonces, no soy investigador de la UNAM, pero soy investigador CONACYT. Y bueno, pues primero que nada, pues la verdad que me da mucho gusto ver tantas personas aquí interesadas en este tema de cultura y drogas. Y bueno, yo les voy a platicar a grandes rasgos un poco pues mis intereses, que mis investigaciones un poco que van desde colectivos como Vía Sinapsis, que organizamos el Congreso de Sustancias Psicoactivas en la UNAM, y Mindsurf, que hacemos investigación independiente, educación en torno a la psiconáutica y los estados expandidos de conciencia, entre otras cosas. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un momento. Ok, me avisan si se alcanza a ver mi pantalla. Perfecto, Mario Alonso. Muy bien, perfecto. Ok, pues yo voy a hablar, bueno, he titulado esta charla Hermenéutica de la experiencia psicodélica, narrativas e interpretaciones sobre las sustancias psicoactivas, los enteógenos y las drogas. ¿Y por qué pongo estos tres términos, sustancias psicoactivas, enteógenos y drogas? Son términos distintos para referirse al mismo fenómeno. Cada uno de esos términos surge de un contexto particular, de una forma de entender la realidad y a las sustancias en sí. Y por esto es importante, bueno, ya veremos, pero la hermenéutica como una disciplina de mediación entre estas distintas interpretaciones y narrativas en torno al mismo fenómeno. Antes de ello, voy a empezar hablando un poquito de dónde vengo. Yo soy de México, y México es el país más rico en diversidad de hongos y plantas sagradas. Esto según el libro de Las plantas de los dioses de Albert Hoffman y Evan Schultz. Eh, Además es un lugar con una gran diversidad de culturas indígenas que hacen uso de estas plantas sagradas de una forma, o sea, a partir de la medicina tradicional. Estas culturas son portadoras de una especie de conocimiento, de una sabiduría que ha sido estudiada ampliamente por la antropología y que tiene, aunque de diversas formas o diversos nombres, cultos, mitos, ritos, etcétera, habla de una misma sabiduría ancestral. Esta sabiduría ancestral se caracteriza por algunos tópicos. Menciono solo algunos. Primero, la idea de la multidimensionalidad. Es decir, conciben que todos los elementos de la realidad, cada individuo, cada objeto, cada ser, está conformado por distintas capas, desde las cuales pues nosotros podemos percibir cierta capa de la realidad en un estado ordinario, pero a través de estados expandidos de conciencia, mediante el trance, mediante los cantos, mediante el rito, mediante la danza extática, mediante el consumo de plantas sagradas, accede el ser humano a estas otras dimensiones de la realidad. Otra digamos, idea clave de la sabiduría ancestral es la interconectividad de todos los seres. En su mayoría creen que el ser humano está vinculado de alguna manera con todos los otros seres, ¿no? Es una especie como de cosmosistema en el cual el individuo no está separado
de la sociedad que lo envuelve, y a su vez la sociedad que lo envuelve está o forma parte de algo más amplio que es la naturaleza, y a su vez la naturaleza está envuelta en un todo omniabarcante que es el universo, y el universo está aún dentro de algo más amplio que es lo inefable, lo sagrado, lo divino, la unidad. Entonces, el siguiente punto de esto es justamente la idea de que detrás de todas las manifestaciones plurales, fenoménicas de la realidad, existe una unidad divina. Y esta unidad divina es consciente de sí misma. Es un universo vivo. Este universo vivo, autoconsciente de sí, considerado una especie de conciencia cósmica, es considerado lo más sagrado, lo más alto, es la divinidad suprema, a la cual cada cultura le nombra de manera diferente, pero por ejemplo, términos para referirse a ello, desde las culturas prehispánicas puede ser Ometeotl, señor y señora de la dualidad, Tloquenahuaque, el gran espíritu, Huancatanca con los Lakotas, entre otros. Eh, a su vez, esta idea implica una eternidad cíclica. El tiempo o los ciclos temporales son concebidos como recurrentes, es como una especie de eterno presente que se está renovando constantemente, por lo que estas culturas hacen un énfasis en lo que siempre ha sido y lo que siempre será, más que en la innovación y en el cambio. Aluden o siempre se relacionan con esto que el historiador de las religiones, Mircea Eliade, llamaba la doctrina del in illo tempore, o el eterno retorno, el tiempo mítico, el tiempo de los dioses. Por cierto, esta imagen que vemos atrás es una pintura, bueno, es arte visionario de parte de la cultura de los huicholes. Los huicholes son los guardianes del peyote aquí en México, y pues forman parte de esta idea de la ciclicidad del tiempo, la unidad de todos los entes, la interconectividad y la multidimensionalidad. Estas son algunas otras imágenes de la divinidad suprema. Esta de aquí a la izquierda es el Ometeotl. Esta aquí a la derecha es la piedra del sol de los aztecas, que es el calendario cíclico de estas culturas. Otras imágenes, esta de aquí a la izquierda es del Códice Borgia, se representa Mictantecutl, el señor de la muerte, que también un poco representa el tiempo y la eternidad, y Tezcatlipoca, el hombre, o bueno, la divinidad sombría, que representa lo oculto, lo que está detrás de todo. Y bueno, es un poco también estas figuras en torno a ello, a estos personajes, son las 20 casas de digámoslo así, del calendario azteca, del Tonalpohualli. Y aquí a la derecha vemos una imagen más moderna, una representación contemporánea de las antiguas divinidades, todas entrelazadas en torno al Ometeotl, en torno a la no dualidad. Ahora bien, esta es la concepción que dominaba en el México antiguo hasta la llegada de los españoles, en la cual pues ocurre este encuentro de dos mundos y una visión, una cosmovisión, una interpretación de la realidad se sobrepone a la otra y pues la somete, ¿no? Hay una especie de, bueno, hay un colonialismo, una domesticación de la realidad por parte de un aspecto, de una cultura sobre la otra. Y bueno, pasamos unos cuantos siglos y pues hablamos ahora de el advenimiento de la modernidad. Entonces, conforme se fue asentando la cultura occidental en el mundo, como el paradigma dominante, emerge la modernidad como con esta traslado de paradigmas, de cosmovisiones, en el cual existía un universo sagrado, y la modernidad se caracteriza justamente por la desacralización del mundo, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, hay algunas cosas, algunos temas clave de la visión moderna.
Uno es, como esto que les menciona, el universo desencantado. La naturaleza ya no tiene vida, ya no es un ser consciente, ahora se concibe como una especie de máquina de fuerzas inconscientes que puede ser explotada para el consumo humano, para el placer, para la gratificación, etcétera, etcétera. La modernidad hace énfasis en el individuo, el yo es el centro de gravedad, se concibe a la persona como un fragmento desconectado de la totalidad. Esto lleva también pues al desarrollo pues sí, del capitalismo, del consumismo, etcétera. Otra característica es el reduccionismo unidimensional, en el cual la realidad tiende a percibirse como pues parte de, o sea, solo un aspecto de la totalidad, se percibe solo un ángulo y se niega lo invisible, se niega lo inefable, se niega el que exista algo que escape a la comprensión humana. Eh, por último está la idea progresiva y lineal del tiempo, en la cual la modernidad se caracteriza justamente por esta idea de que el tiempo es una flecha que avanza progresivamente y que siempre estamos dejando atrás lo viejo. eh, Tenemos un enfoque en lo nuevo, lo siempre cambiante, entonces lo ancestral, lo cíclico y lo eterno ya no forman parte de la cosmovisión propia de la modernidad. Entonces, ante esta situación, nos encontramos en el mundo contemporáneo en un mundo bastante desequilibrado, que pues al perder de vista nuestra interconexión con el todo, nos genera la idea de separación, de estar fragmentados, de que no somos parte del mundo, y entonces el mundo se vuelve un escenario pues digamos, a favor del ser humano y esto hace que estemos deshaciendo la naturaleza, destruyendo los bosques. Existe una gran injusticia social, económica, racial, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, en esta situación ocurre en 1952 el encuentro de dos mundos otra vez, de Gordon Wasson, un banquero eh, que, se, que se encuentra con María Sabina, una, una sabia mazateca de México, eh, y que ella era una curandera de los hongos. Este encuentro de Gordon Wasson y María Sabina transformó radicalmente la manera en que Occidente se relacionó con el mundo antiguo, el mundo ancestral, el mundo indígena. Y ocurre una apropiación cultural, un colonialismo y una biopiratería, ya que, bueno, María Sabina le pide a Gordon Wasson que no publique su locación, que no hable de ella, etcétera. Y sin embargo, Gordon Wasson desobedece y publica la experiencia con hongos sagrados que tuvo con María Sabina en la revista Life, lo cual hace que los ojos del mundo pasen al México indígena y una serie de personajes famosos como los Beatles, entre otros, visitan a María Sabina, visitan a Huautla de Jiménez en Oaxaca, que es donde es uno de los lugares donde se dan los hongos sagrados. Y esto a la par se da con la revolución de los 60s. Eh, Ocurre el movimiento hippie, ocurre un cuestionamiento al paradigma moderno, ocurre la emergencia de la contracultura y bueno, esto hace que el paradigma dominante occidental, moderno, empiece a generar grietas en el discurso. Ya no es una sola visión del mundo, sino que empiezan a aparecer otras interpretaciones alternativas. Este, Dentro de ellas, dos de los personajes interesantes son Timothy Leary, el gurú del LSD, un psiquiatra de Harvard, que al probar los hongos dice que él conoció más acerca de la psique humana en solo una experiencia con hongos que en sus 30 años de estudio y trabajo en psiquiatría en Harvard. Entonces,
Timothy Leary encabeza el movimiento de la contracultura de los 60, de la psicodelia. Por otro lado, también la psicodelia de los 60 toma como estandarte este libro de aquí a la derecha, de Aldous Huxley, del escritor británico Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, en donde habla de su experiencia con la mescalina. La mescalina es el principio activo que se deriva del peyote. El peyote pues viene de México. Esto lleva a la idea de que las experiencias psicodélicas nos abren la percepción a otro tipo de entendimiento que Aldous Huxley le llama la filosofía perenne. Él dice que todas las tradiciones del mundo, las tradiciones místicas particularmente, hablan con distintos símbolos y nombres de la misma doctrina universal de la unidad cósmica. Es en las culturas indígenas y que se puede ver bien representado en estos símbolos de distintas culturas que todos son circulares, todos giran en torno a un centro, todos hablan de la armonía, de la totalidad dentro de un todo envolvente, ese todo del que somos parte y del que en realidad somos esencialmente. De hecho, en ese momento Stanislav Grof, un psiquiatra checo, en los 70s, él tiene todavía permiso de hacer estudios psicoterapéuticos con el LSD y a través de sus múltiples estudios saca esta misma conclusión de que las sustancias psicoactivas nos pueden llevar a un estado de conciencia amplificado en el que dice, al identificarse con la conciencia de la mente universal, el individuo siente que ha alcanzado la realidad subyacente en todas las, representa la totalidad del ser, ¿no? Se muestran como medios ridículamente inadecuados para captar y transmitir su naturaleza y cualidad. La experiencia del mundo de los fenómenos y de lo que llamamos estados habituales de la conciencia se muestra en este contexto como aspectos muy limitados, idiosincráticos y parciales de la conciencia general. Stanislav Grof, uno de los padres de la psicología transpersonal, que hace uso de los ocurre del movimiento hippie, es todo un tema que no nos vamos a meter mucho, pero esto hace que a partir del 1972, me parece, la Convención de Viena prohíbe la investigación, prohíbe el trabajo académico sobre las plantas psicoactivas, las sustancias psicodélicas, y esto hasta que o sea, por ahí de los 90s, empieza otra vez a emerger el interés por las plantas, por las sustancias psicoactivas como modelos alternativos a la psiquiatría moderna. A esto se le ha conocido como el renacimiento de la ciencia psicodélica. Y es un movimiento que poco a poco empieza a cobrar mayor fuerza. Instituciones como Harvard, como el London Imperial College, como el Johns Hopkins University, entre otras, el Beckley Foundation, entre otras, están apostando cada vez más a la posibilidad de encontrar grandes beneficios de estas sustancias psicoactivas para el tratamiento de padecimiento resistente, o sea, de enfermedades resistentes al tratamiento, como la depresión crónica, como las adicciones, entre otros padecimientos de la salud mental. Una cierta esperanza de que quizás el movimiento psicodélico pueda jugar un papel importante ante el paradigma, la narrativa, sigue haciendo esta sobreexplotación de la naturaleza que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, catástrofe mundial. Yo postulo que sí, sin embargo, no tan fácilmente. O sea, será necesario el que, bueno,
primero hay que o sea, pensar que el renacimiento de la ciencia psicodélica nace del paradigma dominante, nace de la visión moderna del universo, que ya les había mencionado, es una visión que concibe al individuo como fragmento, que concibe a la realidad como unidimensional, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la situación del llamado renacimiento psicodélico es importante tener en cuenta que parte de la perspectiva dominante, o sea, del paradigma de la ciencia occidental, que ya hemos visto que tiene una serie de problemáticas que habría que evitar, habría que replantearnos para evitar que ocurra otra vez este colonialismo que se dio de los españoles, por ejemplo, con las culturas indígenas en México. Eh, Además, la ciencia psicodélica nace o más bien parte de esta misma visión fragmentaria en la cual cada disciplina se enfoca en su propio saber, o sea, los neurólogos y los médicos y los psiquiatras se encargan de los aspectos meramente médicos, psiquiátricos, social, etcétera, mientras que los psicólogos se encargan de la parte de la terapéutica individual, etcétera, etcétera, pero no hay una unificación de estos conocimientos. O sea, la academia moderna tiene la tendencia a fragmentar los conocimientos. Por último, está la idea de que el enfoque actual de la ciencia psicodélica se está, digamos, está girando en torno a el individuo. ¿Por qué? Porque la ciencia psicodélica ofrece estos modos de tratamiento, pues sí, para la sanación del individuo, para la autorrealización, para el énfasis justamente en la persona y deja de lado las implicaciones culturales, sociales, de conexión con otras culturas, otros seres humanos, etcétera, y cosmológicas, es decir, el interés por las implicaciones ontológicas de estos estados expandidos de conciencia. Entonces, ante esta situación, yo soy de la idea de que necesitamos la aparición de una nueva forma o un nuevo actor profesional eh, en el escenario psicodélico que pueda ejercer como un mediador entre las distintas interpretaciones, entre las distintas percepciones del fenómeno. Y bueno, lo que yo propongo es justamente la hermenéutica como la vía de mediación. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica emerge de la filosofía, es una postura filosófica y un método también, que sin embargo poco a poco se ha ido integrando en otras disciplinas, como en la sociología, en la antropología, en el derecho, entre otras. Pero básicamente la hermenéutica parte de la idea de que la verdad es una narrativa. Es decir, o sea, evitando esta idea predominante científica en que la verdad puede ser explicada de manera absoluta, la epistemología hermenéutica habla más bien de que no, nosotros tenemos un modo de relacionarnos con la verdad y ese modo de relacionarnos con la verdad parte de un punto de vista específico. Ese punto de vista nos genera una interpretación, más esta interpretación no es la verdad absoluta. Yo estoy en un punto de vista específico por mi contexto, por mi situación psicológica, biográfica, personal, por mi cultura, me permite ver un aspecto de la totalidad. Cada interpretación de un mismo fenómeno revela un aspecto único de la verdad y la verdad, con palabras mayúsculas, escapa a toda interpretación. O sea, las interpretaciones son parciales. Nunca podemos encontrar o hablar de manera absoluta de la verdad. Entonces, más que una verdad, es una narrativa. O sea, yo me explico el mundo a través de esta verdad, a través de este lente conceptual, a través de este marco cultural, etc. Ahora, la parte ética, digamos que así que la hermenéutica trabaja buscando equilibrar, buscando crear un diálogo respetuoso entre las distintas narrativas. O sea, si para mí la realidad es de esta manera y para ti es de otra manera, yo no voy a intentar imponer mi verdad
ante ti. O sea, más bien busca favorecer la relación con esta otredad que nos trasciende. Esa otredad que puede ser entendida como otras culturas, otras verdades, otras realidades, etc. Y su praxis, su modo operativo, se da a través de la creación de puentes comunicativos, ¿no? Entre las diversas interpretaciones. O sea, ok, ya sé que mi interpretación es así, 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 y tu interpretación es esta otra. Bueno, vamos a buscar una manera de comunicar ambas perspectivas, ambas narrativas, teniendo en cuenta que siempre hay una dimensión que va más allá del lenguaje y que permanece como un misterio inefable, que es algo que trasciende toda interpretación. Entonces, estas son las bases de la hermenéutica. La hermenéutica se inspira o nace de la inspiración de esta divinidad griega, Hermes, el dios mensajero y de la mediación. Hermes se aparece en el cruce de caminos. Cuando dos caminos se cruzan, esa intersección es el lugar sagrado de Hermes. Hermes es el dios de la comunicación, de la mediación, del lenguaje y de la magia. También fue considerado por los alquimistas como su dios patrono, al que se le conoce como Mercurio. Eh, y el Mercurio es una divinidad conciliadora de los opuestos. Une lo sólido y lo líquido, une el espíritu y la materia, une la luz y la oscuridad, el tiempo y la eternidad, el psique la psique y el cosmos. Es justamente como el mediador, es el que concilia las dos posturas, las dos interpretaciones distintas. Ahora bien, mi propuesta es justamente o sea, que el rol del mediador en este escenario global psicodélico es el de comunicar las distintas dimensiones de la realidad. Si bien ya existen estudios desde la psicología en torno a los efectos que tienen los psicodélicos en la psique, y también existen estudios antropológicos y sociológicos en torno a la relación que tienen los seres humanos con las plantas sagradas, por ejemplo, las culturas indígenas con estas plantas, o los seres, o sea, las culturas modernas con las drogas, etc. Y en menor medida, pero existen todavía algunos estudios en torno a las implicaciones cosmológicas de los estados expandidos de conciencia, que sería el dominio de la filosofía. Hace falta la mediación, el diálogo multidisciplinario en estas distintas dimensiones del mismo fenómeno. Entonces, bueno, rápidamente voy a hablar de las tres dimensiones que creo que puede integrar el mediador. Una sería la dimensión psíquica biográfica, que justamente es la mediación entre el individuo y el inconsciente, ¿no? Las creencias que tiene el individuo y la experiencia psicodélica, cómo esta experiencia transforma su individualidad. A su vez, es la integración de la experiencia psicodélica con la vida ordinaria. O sea, ¿qué haces después de haber tenido una experiencia psicodélica? ¿Cómo integras estas visiones a tu vida ordinaria? Y bueno, para esto el mediador puede hacer uso de las herramientas de la psicoterapia, de la etnopsiquiatría, de la psicología transpersonal, de trabajo con sueños, entre otras. La segunda dimensión sería la dimensión sociocultural. Esa dimensión requiere mediación en el sentido en que, digámoslo así, hay distintas prácticas, distintos usos de las plantas sagradas. Bueno, particularmente las culturas indígenas tienen una forma particular de relacionarse con las plantas sagradas que es muy distinta a la que tenemos los hombres modernos occidentales. Entonces, el mediador intentaría justamente entender este fenómeno viendo cómo nos relacionamos nosotros como sociedad o como instituciones con estas plantas o con estas sustancias. Además, el mediador puede proveer de un marco intercultural para la colaboración entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral, o tratar de responder a los cuestionamientos éticos que se dan, por ejemplo,
del contacto justamente de la ciencia moderna con la sabiduría indígena. Es decir, tratar de evitar el extractivismo cultural, es decir, que una cultura, bueno, y eso es un problema ético bastante relevante en el mundo contemporáneo, el que, por ejemplo, si bien las culturas mazatecas eran los guardianes de los hongos sagrados, después del encuentro de Gordon Wasson con María Sabina, y en el mundo contemporáneo, un montón de farmacéuticas empiezan a apropiarse de este elemento, de esta psicotecnología, le extraen el principio activo de los hongos, que es la psilocibina, y la patentan, empiezan a venderlo como medicamento, ganan millones y millones con esto, mientras que las culturas indígenas, pues, quedan excluidas de ese tipo de beneficios, de ese tipo de ganancias, de ese tipo de reconocimiento de su herencia cultural, ¿no? Entonces, el mediador en este ámbito, en esta dimensión sociocultural, tendría que tratar de regular el trato ético con los otros jugadores, con los otros actores del escenario psicodélico mundial. Entonces, justamente una de sus tareas sería el asegurar que las distintas voces en juego sean escuchadas para la construcción de una perspectiva más holística. Y por último, la dimensión ontológica y cosmológica implica el que el mediador entienda las implicaciones que cada narrativa tiene en torno a la realidad, para plantear las preguntas adecuadas acerca de la naturaleza de la conciencia, del universo, el sentido de la vida, la espiritualidad, etc. Y crear puentes conceptuales mediante las cuales las distintas cosmovisiones se pueden comunicar. Honrando también esta idea de que si bien nuestra cultura moderna percibe la realidad de esta manera y otras culturas perciben de otra manera, no significa que una o la otra sea mejor o superior, etcétera. Significa que ambas son distintos accesos a la realidad, pero que todas estas interpretaciones hay algo que se escapa a la narrativa personal, ¿no? Hay una otredad que se escapa a nuestra comprensión y que, por tanto, el mediador debe saber comunicar lo incomunicable. Es decir, debe saber hablar de que hay un misterio inefable que escapa al lenguaje y del cual, pues, toda interpretación de la realidad es parcial. En fin, considero que en el escenario global del movimiento de la psicodelia, nos encontramos justamente en un cruce de caminos en el cual empieza a dominar la perspectiva moderna, racional, y, digamos, nos encontramos ante una estación en la cual quizás mediante la ayuda de la mediación, de la hermenéutica, podríamos tratar de unir esas dos partes, ¿no? La ciencia del futuro y los conocimientos ancestrales, el progreso moderno y la sabiduría eterna. En fin, a partir de aquí voy a hablar más bien a muy grandes rasgos. Bueno, no sé cuánto tiempo me quede. Yo creo que nos quedan unos 10 minutos, más o menos. Sí, profesor, no. 15 minuticos y la idea es que después ya los estudiantes e invitados hagan preguntas para complementar ahí inquietudes. Gracias, Mario Alonso. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito desde mi disciplina, que es la filosofía, cómo existen tres narrativas en torno a qué es la experiencia psicodélica. Entonces, voy a ver, dejar de compartir porque voy a ocupar otra presentación. Un momento. Ok, entonces, teniendo en cuenta todo esto que menciono, voy a hacer un brevísimo comparación de las tres narrativas que creo que dominan en torno a las sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, la primera es una narrativa propia del mundo moderno, que en realidad no conoce tan a fondo las sustancias. Esta es una narrativa, esto es un mundo que se abre desde la perspectiva en la cual el ego es el centro de gravedad,
impera el individualismo neoliberalista, la fragmentación de los sectores sociales, el hombre masa, y el tema que domina en este mundo es el del poder y el del control, como las fuerzas dominantes que moldean a la sociedad, ¿no? Entonces, este es una interpretación de la realidad que es bien estudiada por el psicoanálisis freudiano y lacaniano y el marxismo. Entonces, estas son, digamos así, las posturas que hablan de este mundo y digamos que tiene que ver con un mundo enfocado en el consumo, en el ego, etc. Eh, es desde aquí, desde esta visión del mundo, que emerge la interpretación mediática masiva en torno a las drogas, se les llama drogas desde esa perspectiva. Es justamente la visión que se comparte de los medios de comunicación. Los psicoactivadores, digamos, que hablan de, o que más o menos dan a entender un mundo semejante a esto, son pues la cafeína, la cocaína, las metanfetaminas, que son sustancias que activan la aceleración, digamos, ágil del pensamiento intelectual. El segundo tipo de mundo o de interpretación o narrativa que se da en torno a estas sustancias es aquel que se abre cuando emergen discursos más bien como la psicología junguiana, como el ciclo de Eranos, o sea, autores como Joseph Campbell, Mircea Eliade, entre otros, que hablan de que en realidad el hombre perdió contacto con esta dimensión invisible que las culturas antiguas llamaron el mundo de los espíritus, los dioses, los ancestros, etcétera, y que en el mundo moderno ahora ya le llamamos más bien el inconsciente, que está lleno de fuerzas invisibles e impulsos irracionales que dominan nuestra vida, y que pues ahora le llamamos complejos psíquicos, neurosis, esquizofrenia, entre otras. Entonces, este es un tipo de percepción o de narrativa que se puede explorar a través justamente de, o sea, de todas estas sustancias o prácticas que nos permiten abrir un poco la conexión con el inconsciente. Los psicoactivadores que yo considero que abren o que nos facilitan la exploración de esta narrativa son la marihuana y bajas dosis de psicodélicos como el LSD, la mescalina, la psilocibina, etc. Por último, está la interpretación más bien transpersonal, la narrativa en la cual en realidad estas sustancias, por cierto, o sea, en esta narrativa el término favorecido, si bien en la narrativa anterior el término favorecido es drogas o estupefacientes, en esta otra, el término favorecido es psicodélicos. La palabra psicodelia la acuñó este psiquiatra Humphrey Osmond, o sea, uniendo el término psique, alma, y delios, o delos, que es manifestación. Entonces, un psicodélico es lo que manifiesta el alma, lo que te permite ver lo que hay dentro de tu alma. Por último, la interpretación transpersonal habla más bien de que no es que entremos en contacto con el inconsciente personal, sino que justamente accedemos a una dimensión sagrada de la realidad. Esa es una interpretación en la cual ya se disminuye la conciencia yoica y aparecen realidades no humanas. Se siente la identificación con entidades sobrenaturales, divinas. Es la narrativa que generalmente adoptan las culturas chamánicas, porque hablan de que las plantas, bueno, y el término favorecido son más bien plantas sagradas o enteógenos, y hablan de que estas plantas realmente nos vinculan con entidades no humanas, con dioses, con espíritus, con ancestros, nos permiten viajar en el espacio y el tiempo, fundirnos con la unidad cósmica, entre otras. Ahora bien, las plantas
o las sustancias que se asocian con ese tipo de narrativa son altas dosis de psicodélicos, como el LSD, la psilocibina o la mescalina, o los onirogénicos, o los clasificados como onirogénicos, como el DMT contenido en la ayahuasca, la salvia, la ibogaína, el 5-MeO-DMT, etcétera, que ya son experiencias que realmente trascienden la explicación de la ciencia contemporánea, que nos dan acceso a una narrativa, una forma de entender la realidad que pues es sagrada, transpersonal. En fin, estas son las tres narrativas que considero que existen actualmente. El mediador tendría que aprender a, digamos, entender cómo se vincula una forma de entender el mundo con otra y cómo no favorecer una ni la otra, sino saber vincular estas distintas interpretaciones, generar diálogos entre ellos y bueno, entonces, por último, solo quiero dejar aquí esta frase del místico William Blake, que habla también de cómo, pues a través de la mística, dice, bueno, sí, que ayudan a abrir las puertas de la percepción. Dice, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. En fin, con esto quiero cerrar, no sin antes agradecer a Manuel por la invitación y pues decirles a todos ustedes, estudiantes de la maestría en Cultura y Drogas, que para mí esto es o sea, nos encontramos realmente en el entrecruce de caminos en el que hay tantas formas de entender y de trabajar en el escenario psicodélico global y que quizás ustedes puedan abrir la puerta a la creación de este tipo de nuevas profesiones como la mediación hermenéutica, que intente vincular todos estos discursos como una forma de articular el movimiento de la psicodelia a nivel global. Entonces, muchas gracias y pues cierro aquí mi presentación para abrir un tiempo para preguntas y respuestas.